Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de las subredes. Cuando hablamos de subredes existen dos esquemas básicos para crearlas. El primero de ellos es cuando hablamos de subredes de máscara de longitud fija y el más comúnmente utilizado que es el de longitud variable. Y vamos a iniciar justamente con las subredes de máscara de longitud fija, con lo cual vamos a lograr dominar algunos conceptos que nos van a permitir entender con mayor facilidad las de longitud variable. Empecemos entonces. Bueno, está de más de mencionar que ahorita estamos hablando de protocolo IP, por lo tanto estamos hablando de la capa de red. Antes de continuar, vamos a hacer un breve repaso de cómo las direcciones IP están conformadas. Recordemos que una dirección IP está compuesta de 8 octetos de bits, normalmente representados en forma decimal. Este octeto, por ejemplo, correspondería a 1, 1, 0, 0, todos los demás bits en 0. ¿Por qué? Porque 128 más 64 nos da el valor decimal de 192. Recordemos que cada bit obtiene el valor decimal dependiendo de la posición en la que se encuentre. De esta manera, el primer bit va a tener el valor de 1, el segundo bit va a tener el de 2, y así sucesivamente hasta que obtenemos el octavo bit que corresponde al 2 a la 7, dándonos como resultado 128. Y de esta forma cualquier valor decimal va a corresponder a la suma decimal de los dígitos que estén puestos en 1. En este caso, nuevamente insisto, 1, 1 es 128 más 64, 192, que correspondería a nuestro primer octeto. El 168 por su cuenta, ¿qué ocurriría? 128, por supuesto, aún no suma 168. Si le sumo 64, sabemos que llegamos a 192, lo cual no es el número que buscamos. Si le sumo 32, ¿qué obtenemos? 128 más 32 son 130, son 160. Y nos faltaría 8 más 8 para obtener finalmente el valor que requerimos, el 168, que es el mismo valor que tenemos aquí, ¿sí? 2, por supuesto, sería el que aquí tenemos, únicamente poniendo en 1 el valor de 2 a la 1, que es el segundo bit. Los demás serían ceros, justo como aquí mostramos. Y el 234 correspondería a este valor binario, ¿sí? Hemos hecho este mismo ejercicio con más detalle en otros videos, por lo tanto, si tienen alguna duda, les sugiero lo repasen. Habiendo visto este rápido antecedente, vamos a continuar. Habíamos mencionado también anteriormente en otra lección que el direccionamiento originalmente fue diseñado para tener tres clases. La clase A, que tiene 8 bits destinados a identificar la red y 24 bits destinados al host, mientras que la clase B destina 16 bits tanto para la red como igualmente 16 bits para el host. Y finalmente la clase C, que asigna 24 bits para identificar la red y 8 bits para identificar el host. Esto, por supuesto, como ya habíamos mencionado, es completamente fuera de proporción de lo que muchas empresas o usuarios pueden requerir. Por ejemplo, si utilizamos una red de la clase A, tenemos entonces 24 bits que podemos emplear para identificar los hosts, lo cual nos da una cantidad de 16.777.214 hosts, es decir, casi 17 millones de hosts, lo cual por supuesto va a ser muy contadas las organizaciones, empresas que requieran esa cantidad. La clase B por su cuenta nos da 6.500 direcciones para identificar host y la clase C nos da 256. Recordemos que las direcciones que nosotros podemos asignar es 2 a la potencia de los bits que tenemos, a las cuales le tenemos que restar 2. ¿Por qué? Porque no podemos asignar la dirección que contenga puros ceros, ya que esa dirección está asignada a la dirección de red, ni podemos asignar la dirección que tenga en unos todos los bits, porque esa dirección corresponde a la dirección de broadcast. Por lo tanto, quitando esas dos direcciones, a cada una de los conteos que hayamos hecho, pues nos da el número de host que podemos utilizar.
Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, soy una organización que tengo más de 256 hosts, pero no requiero, por supuesto, 6500? A lo mejor nada más tengo 500 o 700 hosts. ¿Cómo le hago? Tengo que irme forzosamente a la dirección de 16 bits. Bueno, y es por ello que justamente se emplean las redes para utilizar, las subredes, perdón, para utilizar una cantidad más adecuada de bits acorde a las necesidades que tengamos dentro de nuestra organización, empresa, institución, lo que sea. Vamos a ver un ejemplo entonces. Cuando hablamos de subredes, normalmente se emplea una dirección como base, ¿sí? Ya habíamos visto que una dirección de clase B, como la que estamos aquí mencionando, tiene 16 bits de red. Pero bueno, ¿a qué se refiere esto? La clase B viene previamente definida con 16 bits, pero no quiere decir que yo forzosamente tengo que utilizar 16 bits para identificar la red. Yo puedo utilizar cualquier número. Sin embargo, generalmente se dice que se está obteniendo subredes de una dirección de clase A o clase B. En este caso, vamos a hablar de una clase B. Supongamos que yo quiero tener 5 redes independientes, en este ejemplo. Tengo entonces 16 bits para representar todos los hosts, pero lo que vamos a hacer es tomar prestados de esta porción de bits que identifican a los hosts, vamos a tomar prestados algunos bits para identificar a la red, ¿sí? De tal forma que nosotros vamos a poder decir que esta va a ser nuestra red principal y vamos a tener las 5 subredes que se nos están solicitando. Por lo tanto, estos bits ya no van a representar a los hosts, sino a una de tantas redes que queremos numerar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, se nos está diciendo que requerimos 5 posibles redes. Una forma muy sencilla, es obtener el número binario de 5. Si tengo 5 en base 10, ¿cuál sería su correspondiente binario en base, más bien su correspondiente representación en base 2? Aquí sería 1, 0, 1. ¿Para qué obtenemos este valor? Simple y sencillamente para saber con cuántos bits requiero, o cuántos son la cantidad de bits que voy a requerir para lograr obtener por lo menos las 5 redes que requiero. En este caso veo que requiero 3 bits. Bien, una vez que ya identifiqué que requiero 3 bits, evidentemente ahora yo puedo determinar que puedo enumerar desde el 0, desde la red 000 hasta la 111. Es decir, tengo 8 posibles redes que son justamente las posibles combinaciones que puedo tener de bits o empleando 3 de ellos. ¿Ok? Si yo hago esto, fíjense qué ocurre. Si yo transcribo lo que aquí acabo de hacer, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿qué pasa si se los agrego a la red que yo tengo de aquí? Esta sería mi porción de red, la 172, que había puesto, 172.37. Esta sería la porción de red que agarramos como red principal. Y aquí sustituyo estos 3 bits por las combinaciones que hemos obtenido. Fíjense, aquí tengo 0, 000, 001, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? En su correspondiente binario, por supuesto. Quiere decir que entonces la porción de subred va a corresponder a estos 3 bits que estoy seleccionando. ¿Ok? También se puede decir que en realidad estos son los bits que identifican a la red. Y por ello tengo que poner la máscara de red, esos bits en 1. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, ya la red ya no va a ser de 16 bits, sino de 19, como aquí lo estamos mostrando. Si yo hago, vamos a hacer un ejemplo, ahora representando esto en forma decimal. Supongamos que yo hago esta red, la voy a representar en forma decimal. Esto ya tengo que representa 172.37, ¿no? Pero ¿qué valor representa esta red? Esta red sería 001, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Es decir, esta primera red sería 172.37.32.0, ¿sí? Si yo represento alguna otra red, vamos a pensar esta de aquí. Esta red en particular, su representación en decimal sería 172.37.101, 1,
0, 1 y todos estos bits a 0. Y esta red sería la 172.37.30.160. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedarían entonces si yo hiciera lo mismo para cada una de las redes. Su representación decimal con 3 bits robados, que a veces se le denominan así, se toman 3 bits de los que representaban a los hosts para tomarlo para la subred. Con 3 bits robados, entonces tengo que mis redes en decimal serían 172.37.0, la 3264 y así sucesivamente, pero ahora con máscara de 19 bits, que también representando 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, vamos a hacerlo, los 3 bits, vamos a eliminar aquí. Si yo pongo 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 128 más 64 son 192, más 32 son 224. Entonces mi máscara de red va a ser 224. Y aquí me quedaría representado. Si se fijan, la diferencia decimal entre cada una de las subredes es de 32. ¿Sí? A este yo le sumé 32, es como si yo le sumara 32 a esta, después 64 más 32 me da 96. Porque si se fijan, voy a regresar aquí, de los bits que yo dejé aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto es 2 a la 5? 2 a la 5 es justamente 32. ¿De acuerdo? Veamos entonces algunos ejemplos. Ya vimos que con 3 bits robados, entonces yo puedo tener las redes que aquí mencionamos, ¿sí? Pero dentro de esas redes, ¿cuáles son los posibles hosts que voy a poder tener y cómo quedaría representado? Vamos a partir de esta red, la red 172.37.32 con 19 bits, que este es su correspondiente valor decimal. La red, bueno, ya sabemos que es 172.37 y la tengo a 001, me va a dar 32. Cuando yo utilice el primer host, recordemos que no puedo utilizar puros ceros porque es la dirección de la red. El primer host, pongo aquí a 1 el primer bit y esa dirección representada en decimal va a ser esta. La última dirección sería cuando todos los valores van a 1 excepto este, ya que nuevamente no podemos tener en 1 todos los valores porque es la dirección de broadcast. Esta sería la última dirección y su representación decimal sería esta. ¿De acuerdo? La dirección de broadcast, por supuesto, es ahora sí poniendo en 1 todos los valores que identifican al host, dándonos como resultado esta dirección decimal o representada en forma decimal. ¿Sí? Espero que se entienda. Vamos a hacer a mostrar otro ejemplo. Aquí tenemos, ahora elegimos esta red, la 011, que es la subred en formato decimal .96. Por lo tanto, nuevamente, si yo asigno a 1, que es el primer host, poniendo en este bit a 1, entonces la dirección en formato decimal va a ser la 172.37.96.1, por supuesto con máscara de 19 bits. Y la última va a ser poniendo en 1 todos los bits posibles, que me permite la dirección, los bits de host, sin llegar a la de broadcast. Y esta, su representación decimal, va a ser 127, ¿de acuerdo? Recuerden que esta suma 128, por lo tanto todos los unos anteriores me van a sumar 127.254. Y la dirección de broadcast, por supuesto, va a ser poniendo en 1 todos los bits correspondientes al host, dándonos 255. Y esto entonces sería el rango de IPs que se van a poder asignar a los hosts. Y aunque este número no sea igual que este, pertenece a la misma red. ¿Por qué? Porque la red es de 19 bits, como aquí nosotros lo acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Vamos por último a mostrar un ejemplo rápido. Con las mismas redes que yo puse, déjenme regresar aquí a la lámina, a la diapositiva, donde había enumerado las posibles redes, ¿sí? Todas con máscara de 19 bits. Voy aquí entonces a ponerlas. Fíjense, aquí tengo la red 172.37.0 de 19 bits, la .32 de 19 bits,
la .64 y finalmente puse la 224, ¿sí? Y para que no confundir, puse en todos los casos el primer host posible, ¿no? El que justamente veíamos en los ejemplos. Si yo muestro en el ruteador las configuraciones que hice, podemos ver que corresponden justamente a la dirección y a la máscara que estaba comentando en las diapositivas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora yo puedo hacer una prueba de conectividad. Por ejemplo, de este host voy a probar a la 37.32.1. Es decir, estoy comunicándome de aquí a aquí. Y ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a probar otro. Vamos a llamar de este, que es el 224.1. Vamos a tratar de comunicarnos a este de acá. Ping 172.37.0.1. ¿Sí? Y nuevamente nos podemos comunicar sin ningún problema. ¿Por qué? Bueno, pues porque como vimos, aunque aparentemente estamos hablando de la misma red, pues no lo es porque tenemos en realidad 19 bits y no 16. Y por lo tanto, cada una de estas es una red separada. ¿De acuerdo? Espero que más o menos haya quedado claro, porque los conceptos que acabamos de ver van a ser de mucha importancia para entender cuando hablemos de máscaras de longitud variable, que es en el siguiente video. Si no entendieron bien, les recomiendo den un repaso, hagan algunos ejercicios por su cuenta. Y por cierto, antes de terminar el video, si ustedes hacen algunos ejercicios, me gustaría comentarles que en internet hay varias páginas que les pueden ayudar a comprobar sus resultados. Por ejemplo esta, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner aquí la red que nosotros pusimos, por ejemplo, 172.3700. Vamos a conservar los 16 bits. Y aquí abajo me dice, bueno, ¿y cuántos bits vas a utilizar para el cálculo de la subred? En este caso vamos a ponerle 19, que fueron los que empleamos. Si se fijan, aquí ya me puso los bits de la red, los de la subred, y aquí me define también la porción del host. Si le doy listar, aquí van a notar que me apareció justamente lo que yo puse en mis ejercicios. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, la 172.37.32. Es desde este hasta la 63.254. 63.254. ¿Sí logran ver? Me da lo mismo. En el otro ejemplo que utilicé, que fue la .96, entonces me da el ejemplo desde la .96 hasta la 127.254, hasta la 127.254, justo como lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hacen algunos ejercicios, les recomiendo que lo corroboren con algunas de estas páginas que nos ayudan a calcular las subredes, y estoy seguro que esto les permitirá avanzar o entender mejor los conceptos que acabamos de ver. Ahora sí, por lo pronto es todo y nos vemos en el siguiente video para ver subredes de longitud variable. Hasta pronto.